Muy buenas, clase. En el vídeo anterior estuvimos viendo la madera como material natural, es decir, directamente todo lo que conseguíamos cuando cortábamos el árbol y desde ese tronco, que era la parte que nos interesaba, pues íbamos haciendo tablas, listones, todo lo que pudiéramos sacar directamente del tronco. Pero es posible que ese tronco, tened en cuenta que ese ancho, pues como mucho en algunos troncos, pues puede ser 1 metro, digamos, ya sería muy exagerado. Pero nosotros necesitemos piezas que sean mucho más grandes, que por ejemplo sea un tablero de 5 metros por 5 metros. ¿Cómo conseguimos hacer esto? En vez de hacer un material natural, vamos a hablar de material artificial transformado. Ya sabéis que es lo primero que vimos en este tema. Y ese material artificial transformado es lo que vamos a conocer como derivados de la madera. Y vamos a entenderlo bastante sencillo, porque sí que dentro de estos derivados vamos a encontrar lo que es el papel, el cartón, incluso pues tenemos el caucho, el látex. Bien, son cosas, digamos que puede ser interesante, pero son más anecdóticas a la hora de cuando nosotros trabajamos en material. A mí lo que me interesa de este concepto de derivados de madera es el tema de los tableros. Esto es lo interesante y en lo que nos vamos a parar un poquito más. Bien, estos tableros al final son esas piezas que son de gran extensión y bastante finos, simplemente que dos de las tres dimensiones son muy grandes respecto a la primera, y los vamos a conformar de distintas formas, ¿no? Es como vamos a ir definiéndolos. Y vamos a ir, yo creo, desde los más, digamos, no de menos calidad, sino menos comunes, a los más potentes, ¿no? En la industria. Bien, el primer tablero que podríamos definir son los tableros alistonados. Un tablero alistonado es simplemente que cuando nosotros hemos cortado el árbol hemos ido creando esos listones, pues nosotros lo que hacemos es ir pegando uno tras otro, otro, y simplemente después presionamos. Hacemos que esto sea lo más compacto posible y lo pegamos con colas. Eso, pues normalmente en estos tableros vamos a estar hablando de en torno al 10% o incluso un poco más de tema de colas. No me interesa que os aprendáis que son, oye, pues formaldehído, de urea, polivinilo. No, no, simplemente pues son adhesivos o colas. Bien, este tablero es el más sencillo, al final pues es el único tablero que podríamos decir que es precisamente de madera natural, aunque hemos pegado, pero al final pues son listones pues de pino, de haya, de lo que tengamos, ¿no? Y suelen ser pues tableros de bastante calidad. Pero ya digo que no se utilizan demasiado. Ahora, sin embargo, vamos a encontrar una serie de tableros que sí que son los que se utilizan de verdad. Y para entender cómo funcionan, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en que cogemos ese tronco, que antes nosotros cerrábamos y todo eso, y lo metemos en una picadora. Pues nosotros aquí vamos a meterlo entre dos muelas y lo vamos a hacer pedacitos. Pedacitos bastante pequeños, en un tamaño que vamos a considerar que son virutas. Es decir, todavía tienen cierto tamaño, como si fueran casi cáscaras de pipa, y tienen ahí ya cierta entidad. Bien, esa masa de virutas nosotros la vamos a aplastar y vamos a crear lo que se llaman los tableros OSB. Bien, estos tableros USB al final es esa viruta más cola. De nuevo, en torno al 10-20%, dependiendo del fabricante o de algunas. Ya digo que dentro de los tableros hay ciertas calidades, ¿no? Ciertas propiedades. Entonces, pensad eso, simplemente los USB son esa viruta más cola. Si nosotros ahora cogiéramos y volviéramos a pasar todo ese polvo, ¿no? Esas virutas, y lo volvemos a pasar de nuevo por otra picadora, creamos ya algo que es casi polvo, que es ya serrín. Bien, ese serrín, de nuevo, si lo mezclamos con colas, es lo que conocemos como tableros conglomerados. O aglomerados, veréis que hay en algunos. Aglomerados sería, digamos, el intermedio, sería el que está entre OSB y conglomerado. Es un tamaño ahí justo en medio. Esto simplemente es ese serrín, de nuevo, más colas. ¿Cuál funciona mejor? Siempre. Nosotros vamos bajando. Esto del USB, no que tenga mucha calidad, pero tiene su sentido. Además, a nivel estético es bastante interesante. El conglomerado va mejorando sus propiedades, pero sigue siendo un tablero de muy baja calidad. Si se moja, se hincha.
no funciona demasiado bien. Simplemente que entendáis, ¿no? Ese tablero conglomerado son eso que veis como migas de pan y que está ahí todo junto mediante colas. Bien, si ahora en vez de hacer ese proceso de machacar, ¿no? Lo que son el árbol, nosotros previo a ese proceso lo metemos en una especie de piscinas, están ahí flotando, ¿no? Lo que son los troncos. Y aplicamos muchísimo calor, es decir, esto está prácticamente hirviendo. Esto además lo tapamos como si fuera una olla a presión. Lo que conseguimos es que se deshilache, toda esa masa de árboles termine siendo como hilos. Y esos hilos los volvemos a machacar. Volvemos de todo eso que hemos ido sacando de la piscina, lo sacamos y producimos como una especie de lana, como así, como si fuera casi hilos. Ya digo, esos hilos, una vez lo compactamos y aplicamos de nuevo adhesivos, colas, son los tableros que llamamos DM o densidad media. Esto ya digo que hay alta densidad, baja densidad, pero lo normal es que siempre trabajemos con esos densidad media. De nuevo, vamos mejorando propiedades. Es decir, este es el peor, vamos mejorando conglomerado un poco mejor y tableros DM un poquito mejor. Bien, si esto hasta ahora hemos visto cómo hemos ido machacando, ¿no? Esos árboles, ahora imaginad que en vez de coger esos árboles y hacerlos una pulpa, si queréis verlo así, ¿no? De cogemos esa gran masa y la machacamos, nosotros podemos ser un poquito más delicados y podemos coger, por ejemplo, un tronco, que lo tenemos aquí, ya está descortezado, está en su sitio, ya sabéis, aquí los anillos de crecimiento, es decir, nosotros tenemos como si fuera así, sus anillos, y vamos a poner aquí una cuchilla. Y hacemos que el árbol gire, y además que gire a toda mecha y presionando. Pues entonces conseguimos un efecto como si fuera un rollo de papel. Simplemente estamos consiguiendo que esos anillos se vayan desenrollando. Además, tened en cuenta la dirección de la fibra. Es decir, estamos consiguiendo esas hojas con la dirección de la fibra. Sí, esto ya digo, esto es una cuchilla. Muy bien, una vez vamos desenrollando esto, que podemos hacer, pues ya digo, estos son 8 metros y además se genera de forma continua, nosotros iremos situando hojas de ese desarrollo del árbol y pensad, una hoja va en esta dirección. Nosotros aplicamos colas y la siguiente hoja, que por ejemplo pues la vamos a poner en verde, va a ir en la dirección contraria. Volvemos a poner otra hoja, esta vez vuelve a ir en esta dirección. Volvemos a poner otra hoja, de nuevo va en esta dirección. Con lo cual estamos creando como si fuera una rejilla que nos permite crear tableros que tienen resistencia en ambas direcciones. Tened en cuenta que OSB, conglomerado y DM, al ser materiales que hemos hecho pulpa, sí que se mantiene, ¿no? Es decir, el material va a funcionar igual, al ser un material más o menos homogéneo, en las dos direcciones. Al desenrollar este árbol, necesitamos que las fibras tengan esas dos direcciones y ahí es cuando ya conseguimos un material que funciona bien. Estos son los tableros de contrachapado. Esos tableros de contrachapado, ya digo que simplemente son un montón de ese desarrollo finito, normalmente de 1 milímetro, uno tras otro, ¿no? Que pueden ser de 3, de 7, normalmente impares, porque nos interesa que a los dos lados del tablero, tengan la misma dirección. Cuando lo veamos, sea exactamente igual en las dos direcciones. Bastante sencillo. Y por último, vamos a ver lo que son los tableros laminados, que son los únicos que, si estos sí que tenían ese 10% de colas, 10, 20 puede ser, es decir, tienen más o menos una proporción de colas aceptable, el caso de los laminados van a tener un 70% de colas, en este caso resinas. ¿Por qué? Porque esos laminados en verdad está hecho de papel impregnado en resinas. Ese papel, simplemente una capa tras otra, están muy mojados, si queréis verlo así, humedecidos, saturados, sería la palabra, de resinas. Y una vez los compactamos, nos crea un tablero que tiene unas propiedades fantásticas. Pero ya digo que es un tablero que no tengo del todo claro si ese tablero es madera, porque ya digo que tiene tal cantidad de sustancias que no tienen nada que ver con la madera, que pues cabe, ¿no? esa diferenciación. Bien,
Estos son los derivados de madera. Ya digo que sí que tendríamos papel, cartón y todo esto, pero simplemente son pulpas. No lo vamos a dejar fuera porque no es tan importante como para los proyectos que vamos a hacer en taller. Bien, una vez tenemos esto claro, vamos a pararnos un poquito en lo que son las propiedades de la madera. Propiedades que ya digo que, aunque dependiendo del tipo de madera, pues esas propiedades pueden variar, más o menos todas tienen unas propiedades parecidas, ¿no? Entonces, pues con eso podemos más o menos definir pues una media, ¿no?, de esas propiedades. Bien, para entender lo que son las propiedades de la madera, lo primero es entender las dos principales que hacen que la madera sea madera. Por un lado, si recordáis, tenemos que entender que la madera es anisótropa. Eso simplemente quiere decir que dependiendo de la dirección, sus propiedades variarán. Eso ya si recordáis es porque cuando nosotros teníamos el tronco, ya lo tenemos cortado y todo esto, aquí estaban los anillos de crecimiento, las fibras tienen esa dirección en el crecimiento. Por lo tanto, cualquier propiedad en esa dirección será muy distinta a si aplicamos el esfuerzo, o vamos, unas distintas propiedades, en una dirección perpendicular. ¿Entendéis? Eso es anisótropa, dirección. Por eso los tableros que hemos ido hablando, de contrachapado, de los aglomerados, intentan hacer que siempre la madera trabaje en las dos direcciones, como si fuera una parrilla, para intentar resolver ese problema, ¿no?, de que trabaja de forma distinta. Bien, es anisótropa, pero también tiene higroscopicidad, que además me encanta, el nombre es fantástico. ¿Y qué quiere decir esto? Que sus propiedades variarán dependiendo del agua que tenga la madera. Y es que la madera es capaz de absorber agua o desecharla, y por lo tanto puede ser que pase a un extremo de secado, con lo cual pierde un poquito de dimensión, o que pase a un extremo de hinchado y por lo tanto la madera aumenta su volumen. Esto también hace que cambie, ¿no? Menos agua, más agua. Por eso nos importa todo el tema del secado y todas estas cosas. Esa es la importancia. La gravedad de todo esto no es el hecho de que tenga o no tenga agua, sino que vaya pasando de uno al otro. Ese es el problema. Cuando la madera hay épocas en que está seca y épocas en que está húmeda, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Bien, con esto claro, nosotros vamos a ver rápidamente, a mí me interesan algunas de ellas, las principales. Lo primero, si recordáis, nosotros teníamos las mecánicas. Mecánicas son simplemente cómo trabajan a esfuerzo, a fuerzas externas. Bien, nosotros aquí vamos a tener la gráfica, si recordáis, de fuerza y deformación, y tenemos que tener en cuenta que atracción va a funcionar una cosa así. Esto es, lo voy a poner para que se vea más claro, atracción. Y sin embargo, a compresión funciona así. Uy, ahí se rompe. ¿Veis? Esto es a compresión. Bien, vamos a entender ciertas cosas. Lo primero es que tenemos claro que, como vemos que aquí están las fuerzas y que el punto, ¿no?, aquí de rotura, de atracción, es más alto, quiere decir que la resistencia a atracción del material, de la madera, es mayor. Cuidado, ya veremos que esto, aunque sea real, no lo es tanto por un problema que veremos ahora en las tecnológicas. Pero simplemente quiero que entendáis que cuando yo os pregunte cómo funciona la madera, cómo es su resistencia, vamos a decir que está bien, es aceptable, tanto a atracción como a compresión. Y a flexión, pues también a flexión, porque tenéis que entender, y eso ya lo veremos cuando lleguemos a estructuras, que flexión, que era simplemente que el material cuando se curvaba, simplemente es que hay una parte del material que se comprime y una parte que se estira, que tracciona. Entonces, simplemente que a nivel de resistencia sepáis que la madera trabaja bien a tracción, a compresión y a flexión. Con eso es más que suficiente. Bien, ahora, ¿es elástica la madera? Importante, fijaos, tanto a tracción como a compresión, nosotros vemos que sí que tiene esa deformación. Esto era la elasticidad. Por lo tanto, es elástica, recordad, era esa parte en que deforma y es capaz de volver. Bien, pues sí es elástica. Menos cuando tiene agua. Menos con agua, si queréis verla así. Con agua va a perder esa elasticidad. Bien, ahora, ¿es plástica? Fijaos, sí que tiene cierta plasticidad a compresión, pero nada a tracción.
Bien, vamos a considerar que la madera media, poca, si queréis, poca plasticidad, pero mucha con agua. ¿Esto qué nos permite? Fijaos, cuando nosotros decimos que es elástica cuando está seca y es plástica cuando está mojada, lo que nos permite es, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tablero o un listón en estado seco y queremos curvarlo, nosotros simplemente ¿qué tenemos que hacer? Mojarlo. Agua. Agua más calor. Esto nos permite darle cierta plasticidad a la madera, la curvamos, la mantenemos ahí y cuando seque se mantendrá en el sitio. Esto es lo que nos permite las técnicas de curvado. Gracias a esa capacidad que tiene de ser un poco más plástica en presencia de agua. Ya digo que esto ya tendría que ver con las fibras, el tema de la lignina. Es más complicado, pero quiero que entendáis eso, que sí que la podemos hacer plástica en presencia de agua. Bien, aparte de esto, vamos a añadir también que la madera, a nivel de fragilidad, es frágil, seca, no lo es, húmeda. Cuidado, ¿eh? De nuevo, ese concepto de la higroscopicidad. Y por último, la fatiga. La madera tiene mucha fatiga en cualquier estado. Además, es uno de los materiales que más se nota ese tema de la fatiga. Si recordáis, era simplemente que nosotros aplicábamos fuerza en un sentido y en otro, y por lo tanto al final rompía mucho más fácilmente. Ese es el concepto de fatiga. Entonces, de nuevo, fijaos, resistencia, funciona bien, elástica es elástica, pero no en agua, plástica no es plástica, pero sí en agua, fragilidad es frágil seca, no lo es húmeda, y fatiga siempre tiene mucha fatiga. Bien, ahora vamos a ver ciertas propiedades ya que no son tan importantes, porque son importantes, está claro, porque muchas veces utilizamos la madera por ellas. Y vamos a ver las tecnológicas, que solo nos vamos a quedar con dos. Lo primero, si recordáis, nosotros había una propiedad que era la que nos permitía que el material pudiéramos perforarlo, lijarlo, tallarlo, que era la maquinabilidad. Está muy presente en la madera. Pero la madera va a tener una distinta que se llama hendibilidad. Y es que siempre, cuando nosotros intentemos tallar, cortar la madera, va a ser mucho más fácil en la dirección de las fibras. De nuevo, si entendemos anisótropa y entendemos higroscopicidad, se entienden todas estas. Entonces, la hendibilidad es simplemente que a favor de la fibra es mucho más fácil trabajar la madera. En contra, mucho más difícil, simplemente. Bien, aparte, vamos a ver de las físicas puras. Las más interesantes son que es aislante, tanto térmico como eléctrica, como la electricidad. ¿Gracias a qué? A que tiene aire en su interior. Es un material poroso. Y entonces, ya sabéis que el aire es el mejor aislante a nivel térmico y es el mejor aislante a nivel eléctrico. Por eso funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa de nuevo si se moja? Ese aire desaparece y por lo tanto, con agua conduce tanto el calor como la electricidad. Repito, cuando absorbe mucha agua. Eso es importante porque desaparece ese aire. Entonces hay que tener en cuenta, repito, anisótropo y higroscopicidad. Nos lo explica prácticamente todo. Aparte, vamos a ver que es una madera con bajo peso específico o baja densidad, que es lo que permite que la madera flote, que nosotros pues, podamos hacer botes y todo esto, todo lo típico, y además que es porosa o que no tiene impermeabilidad, que es lo que vimos. Eso es lo que le permite absorber el agua. Y de nuevo, ese tema de la higroscopicidad. Eso es el tema del agua libre dentro de la madera. Ya digo, para tercero.
Simplemente esto estamos introduciendo muchos de los temas. Y por último, en químicas, simplemente quedémonos con que la madera es, por un lado, inflamable y por otro, sufre el daño de agentes biológicos, sea en forma de insectos, que son xilófagos, que simplemente es que se comen la madera, o de hongos, que pueden, vamos, prácticamente desintegrar la madera. Bien, estas serían las propiedades más importantes, ya digo, tecnológicas, físicas puras y químicas. De nuevo, entendiendo anisótropo y entendiendo higroscopicidad, todo lo demás es muy, muy, muy sencillo. Entonces, con eso terminamos este vídeo y ya haremos un último en donde veremos ya cómo se trabaja la madera, las herramientas que utilizamos, etcétera.